Millones de estadounidenses tras las ofertas del Viernes Negro. La inflación no impide que salgan en busca de los regalos para esta temporada decembrina. La esperanza por un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Rehenes y prisioneros de ambos bandos son liberados durante el comienzo de una tregua. Mujeres en México, víctimas de violencia. Escandalosas cifras revelan aumento en las agresiones y feminicidios. Colectivos alzan la voz ante tan serio problema. Asesinan a El Mago, presunto miembro del cártel de los Chapitos. Presumía su lujosa vida en los Estados Unidos y muere acribillado en las calles de Los Ángeles, California. Comerciantes guatemaltecos desaparecidos en la República Mexicana cruzaron la frontera para vender pollos y ya no regresaron a casa. La angustia de sus familiares por no saber de ellos. Se repite la historia. Alerta máxima en China por un peligroso brote de neumonía que tiene abarrotados los hospitales. Entérese cuál es la situación. Así comenzamos. Cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de edición. Les informa José Armando Ronzat. Iniciamos con lo siguiente. De costa a costa, millones de estadounidenses llegaron a las tiendas minoristas antes del amanecer de este Viernes Negro de descuentos. Y todo esto para iniciar la tradicional temporada de compras navideñas. Dayanis López ha sido parte de esta locura, ¿o no, Dayanis? Efectivamente, José, como algunos expertos lo pronosticaban, los consumidores en busca de grandes ofertas, específicamente en momentos que tienen que economizar aún más, llenaron los centros comerciales durante este viernes de ofertas. Atrás quedaron estos tiempos de descontrol y locura durante el llamado Black Friday, debido a que los consumidores este 2023 están bajo más presión financiera a medida que sus ahorros disminuyen, los precios altos se mantienen y su deuda de tarjetas de crédito aumenta. With this economy, it's really hard. So we had to save some gift cards and We've been saving up like months ahead. Yeah. Try to make it work. keep it normal. No obstante, este Viernes Negro a nivel nacional, millones de personas llegaron a los centros comerciales y tiendas minoristas con la esperanza de poder comprar todos sus regalos navideños al mejor precio. No, sí se ahorra uno porque está el 50-60% de descuento. Sin importar el frío ni la hora, miles para aprovechar cada descuento y mantener la tradición viva, realizaron antes del amanecer las largas filas afuera de tiendas. People always say like, oh, why don't you just do like online shopping? But I still find fun in going out and hanging out with my friends and stuff and just being out here, you know. It's early in the morning, but you only live once, so might as well have fun. A pesar que desde muy temprano de costa a costa se registraba un alto volumen de compradores, también hubo un número de personas que no se podían dar el lujo de comprar lo que no estuviera en su lista. But if you can cut the cost at all, even a little bit, then you can buy something else for somebody else with the additional money that you would normally like spend on yourself. Asimismo, hay familias que aprovecharon este día para comparar los precios y así el dinero les rindiera más. I honestly saw that Best Buy had the best prices for Black Friday and I can get all the things that I wanted in one place. Ahora bien, muchos otros consumidores aprovecharon que varias tiendas iniciaron sus rebajas unos días antes de este Viernes Negro. Y las ofertas del Viernes Negro se extienden por varios días e incluye el Cyber Monday, donde se espera un alto volumen de compradores por línea, específicamente para adquirir juguetes y productos electrónicos que, según expertos, tendrán un descuento promedio de hasta el 40%. José, feliz fin de semana. Igualmente, Dayanis, gracias. Este viernes, como parte del acuerdo entre Israel y Hamás, comenzó la liberación de rehenes y prisioneros de ambos bandos. Pero ¿cómo avanza este proceso en este primer respiro tras semanas de guerra? En Washington, Alfredo Miranda con los detalles. Utilizando ambulancias de la Cruz Roja Internacional, 25 rehenes fueron liberados por Hamás. De ellos, 12 son israelíes, 11 de Tailandia y un filipino. אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. Por otro lado, 2 buses transportaron, entre mujeres y niños, a 39 prisioneros palestinos que fueron liberados por Israel. Los rehenes fueron tomados durante el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. Pero, ¿quiénes son los prisioneros palestinos y cómo terminaron en prisiones israelíes? Israel tiene un sistema de prisiones y cortes militares para cualquier palestino que sea arrestado. Imagine un adolescente de 12 años que lanza piedras a vehículos militares. Es llevado a Israel y es sentenciado a prisión. Algunas de las mujeres no son acusadas, pero están en detención administrativa.
Según organizaciones de derechos humanos, desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, el número de prisioneros palestinos habría crecido de 5 a 10.000. El intercambio de rehenes y prisioneros fue celebrado por ambos, israelíes y palestinos respectivamente. We are so grateful for any hostage that will be released. El presidente Biden dijo que debe terminar este ciclo de violencia en Medio Oriente. We need to renew our resolve to pursue this two-state solution, where Israelis and Palestinians can one day live side by side in a two-state solution. Por primera vez en cerca de 50 días, no se registraron ataques israelíes a la Franja de Gaza y se permitió la entrada de ayuda humanitaria. Este palestino dice estar esperanzado y numerosos civiles comenzaron a volver a sus hogares apenas comenzó la tregua. Sin embargo, fuerzas israelíes a través de redes sociales y volantes advierten no retornar al norte de Gaza porque la guerra continuará después de la tregua. En la mayoría de los casos, una tregua está diseñada como el primer paso a un alto al fuego permanente. En este caso, en 4 días volverá la guerra y reiniciarían los bombardeos y matanza. Esto es horrendo. Durante la tregua, 2 narrativas discordantes resuenan fuertemente. La continuidad de la guerra por un lado y el cese definitivo a las hostilidades por el otro. Aún está por verse cuál de ellas prevalecerá. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. A lo largo de este mes le hemos presentado diversos reportajes destinados a exponer la narrativa en contra de las comunidades migrantes. Recordemos una de ellas que fue inspirado en la importancia de la mano de obra migrante en la economía del país. Hoy las familias y los trabajadores que llegan a la frontera sur específicamente, solo encuentran obstáculos para entrar y ponerse a trabajar. Todo lo contrario de algunas narrativas que de manera errónea nos dicen que las fronteras están abiertas. Vicente Calderón, desde Tijuana, Baja California, con esta historia. En el extremo oeste del límite entre México y Estados Unidos, colocan una nueva valla fronteriza mucho más alta, con barrotes reforzados y casi 10 metros de altura para impedir el paso de los migrantes, aunque algunos siguen intentando cruzar por aquí. La frontera continúa abierta de par en par como desde el primer día de esta administración, dijo Chad Wolf en una entrevista reciente con la cadena Fox. Wolf fue secretario de Homeland Security con el gobierno de Donald Trump. Los políticos republicanos y los medios conservadores frecuentemente repiten el mito de que la frontera sur está abierta. Irónicamente, la administración de Biden recibe muchas críticas por tener una política de puertas abiertas cuando no tiene una política de puertas abiertas. Judith Cabrera dirige un albergue para migrantes en Tijuana e igual que el exfuncionario norteamericano, está inconforme con las políticas de Joe Biden, pero por razones opuestas. Ella sabe que la frontera está cerrada. En realidad lo que tenemos es una política muy restrictiva. El escenario varía poco a lo largo de las 2.000 millas o 3.000 kilómetros desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Donde hay menos barreras físicas, hay terrenos naturales peligrosos o cientos de agentes vigilando la frontera. Del lado mexicano, los albergues se volvieron a saturar. Ya lo vemos normal, ¿no? Pero es la migración que no ha parado de llegar, no para de llegar. Todos los días llegan. Se llenaron de gente que quiere refugiarse en Estados Unidos, empujados por la violencia, la inestabilidad política o el impacto del cambio climático en sus lugares de origen. Están llegando africanos, están llegando de Asia Central, de Medio Oriente, o sea, no únicamente hablan inglés. Aparecieron ya los otros explotadores del mismo mito, los traficantes de personas que, aprovechándose de la necesidad de la gente, les prometen que pasarán fácilmente. Algunos les venden el paquete para llegar hasta la frontera y cruzarlos de manera irregular. Los cárteles acechan a los migrantes o se pelean por ellos, lo que aumenta el peligro mientras logran cruzar o entregarse a las autoridades norteamericanas. Quienes lo logran no tienen garantizado que les concedan asilo. Las autoridades norteamericanas intensificaron las deportaciones aéreas directamente hacia países como Guatemala, Honduras y ahora a Venezuela, entre otros. Aún quienes entran con la aplicación CBP One, como recomienda la administración Biden, pueden ser expulsados eventualmente. Deben entender que las fronteras siguen cerradas, ¿no? O sea, que porque hay rumores de se abre la... No se ha abierto la frontera. Los activistas siguen luchando por restablecer el derecho al asilo, pero hay legisladores norteamericanos que piden más restricciones a la inmigración. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Durante las pasadas 3 semanas, Noticias Estrella TV y su noticiero nacional Cierre Edición lanzamos la campaña contra la gran mentira.
Ha sido un esfuerzo periodístico en conjunto con todos nuestros reporteros, corresponsales y analistas, presentados a través de todos nuestros noticieros y plataformas sociales. Nuestro compromiso fue, y seguirá siendo, combatir la narrativa antimigrante que demoniza al inmigrante y, por ende, a las comunidades hispanas. Fueron 18 reportajes especiales, 9 reportajes desde la frontera y una serie de entrevistas con expertos en el tema migratorio. Así desmantelamos el entretejido que forma la gran mentira. Señalamos las fuentes racistas, históricas y actuales de la promoción de la teoría del reemplazo que dibuja los movimientos migratorios como un esfuerzo por reemplazar a la población blanca y como una herramienta política. Desmentimos la mentira de las fronteras abiertas por donde entran libremente y sin ninguna revisión criminales y traficantes de drogas como el fentanilo. Analizamos el engaño del muro que pretende encubrir un sistema migratorio inefectivo y la falta de una reforma migratoria que beneficie a los miles de migrantes que contribuyen millones de dólares en impuestos sin recibir a cambio el más mínimo beneficio. También presentamos las historias humanas que se viven diariamente a través de la frontera, donde quienes vienen en busca de una vida mejor encuentran sufrimiento y en ocasiones la misma muerte. Explicamos la difícil situación de quienes viven en la incertidumbre, los llamados dreamers o soñadores que llegaron de niños a este país, muchos de ellos ahora profesionistas, pero siguen siendo etiquetados como indocumentados. Al presentar la gran verdad, compartimos historias de éxito, de superación y perseveración que son un reflejo de las grandes contribuciones de las comunidades migrantes a este país. Las comunidades hispanas y la población migrante enfrentan un futuro nebuloso, ya que tendrán que navegar contra una corriente que promueve en su contra un sinfín de prejuicios y mentiras con los movimientos migratorios a través de la frontera, que habrán de continuar y habrá de continuar la explotación humana de quienes históricamente han beneficiado en grande a este país. Continuaremos con nuestra misión periodística de reducir la desinformación que nos separa de la gran verdad. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Se acerca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer y en México decenas de colectivos se unieron para alzar la voz en contra de este problema que sigue en aumento. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene el reportaje. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, activistas y la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunieron para visibilizar y reflexionar sobre este problema que transgrede la vida de las mujeres en el país. Yo soy sobreviviente de un abuso sexual y además de la negligencia del Estado para atender mi caso. La principal historia que estoy nombrando aquí es la mía. Estudiantes y académicas participaron en una actividad para adoptar una silueta de una mujer con el puño en alto. Sobre esta figura escribieron los nombres de las víctimas de feminicidio, como el caso de Karen Sánchez Gochi, una joven que le arrebataron su vida en 2011. Su asesinato fue considerado como un homicidio y con esto el agresor obtuvo una sentencia menor. Yo levanto la voz para que la Procuraduría haga bien su trabajo y no tenga otra mamá que pasar lo mismo que yo estoy pasando. Por eso levanto la voz, para que no haya más homicidios culposos, homicidios calificados, no, son feminicidios. Especialistas de la UNAM aseguran que la ciencia es fundamental para probar ante la justicia que una mujer fue violentada por su condición de género. Hay que hacer análisis de contexto, hay que hacer análisis desde el punto de vista de medicina forense, de genética, de identificación en donde convergen otras áreas con perspectiva de género. Y eso también lo estamos trabajando. Según el INEGI, el 70% de las mujeres de 15 años o más han vivido al menos una situación de violencia. En la capital, las autoridades ya resguardan monumentos históricos ante la protesta de este sábado. Quienes participarán en la marcha cargarán alrededor de 3,000 siluetas para darle voz a las víctimas de feminicidio y exigir justicia a las autoridades. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. En más información de México, 3 periodistas han sido secuestrados en el estado de Guerrero. La Fiscalía informó que los secuestros ocurrieron en la ciudad de Taxco. Las víctimas fueron identificadas como Marco Antonio Toledo, su esposa y su hijo, así como la pareja de periodistas Silvia Naiza, Arce y Alberto Sánchez. Marco Antonio Toledo había recibido amenazas previas de un cártel cuando informó sobre casos de corrupción local. Y una jueza federal en México detuvo la extradición del Nini, presunto jefe de escoltas del cártel Los Chapitos.
La magistrada federal otorgó una medida cautelar que busca proteger los derechos de Néstor Isidro Pérez Salas con el fin de evitar actos irreversibles. El Nini está acusado por cortes federales estadounidenses de tráfico de drogas, posesión de armas y dispositivos destructivos. Regresamos después de una pequeña pausa con más información. Asesinaron a tiros en Los Ángeles, California, el Mago, un presunto miembro del cártel de Los Chapitos. Y aún no hay rastro de 10 comerciantes guatemaltecos desaparecidos en Chiapas. Detalles e imágenes al regresar de la pausa. En Los Ángeles, California, asesinaron al Mago. Él es un presunto miembro del cártel de Sinaloa y amigo de infancia del líder de los Chapitos. Eddie Escobedo fue encontrado muerto junto a otra persona que no ha sido identificada aún. Esto ocurrió en el área de Willowbrook, además de ser conocido por su presunto vínculo con el narcotráfico y presumir una vida de lujos en redes sociales. Operaba también un exitoso negocio de comidas rápidas en el sur de California. En Nueva York fueron identificadas las víctimas del accidente en el puente Rainbow que conecta Estados Unidos y Canadá. Kurt y Mónica Villani, quien ven pantalla, ambos de 53 años, eran un matrimonio originario de Grand Island. Sus nombres se dieron a conocer este viernes después de que notificaron a sus familiares. La pareja vivía a menos de 10 millas del puente y aparentemente se dirigían a un concierto de la banda Kiss el miércoles por la noche. El incidente aún continúa bajo investigación. Y hay preocupación en Guatemala por la desaparición desde hace 9 días de 10 comerciantes que cruzaron el estado de Chiapas a vender pollos y ya no se supo jamás nada de ellos. Pero ¿cómo es que continúa esta búsqueda y qué es lo que dicen los familiares? José Flores con los detalles. 10 personas originarias de Cuyotenango, Suchitepeques, desaparecieron de forma misteriosa en frontera Comalapa, Chiapas, a donde habían llegado para vender pollos de crecimiento, tal y como lo hacían desde hace más de 10 años. Ay Dios, pues la verdad es que hay que pedirle a Dios que aparezcan. No puede ser que por gusto se hayan desaparecido, ¿va? Los guatemaltecos se comunicaron por última vez con sus parientes el 16 de noviembre vía WhatsApp cuando llegaron a esa zona fronteriza donde en los últimos meses se ha librado una batalla entre cárteles mexicanos de la droga, quienes también han sido acusados de tráfico y secuestro de personas. El trabajo de andar vendiendo pollos pues es un trabajo digno y pues lamentamos que siendo de nuestro país hayan desaparecido en sus labores de trabajo. La desaparición de los guatemaltecos se ha manejado con enorme hermetismo por parte de las autoridades y por sus mismos familiares, quienes no han querido pronunciarse al respecto a la espera de que puedan aparecer con vida en cualquier momento. Ojalá que estos polleros que andaban ganándose la vida aparezcan con bien, porque lo único que andaban buscando era ganarse la vida para su familia. Los guatemaltecos tenían previsto descansar en frontera Comalapa y luego se trasladarían a otras localidades que colindan con el departamento de San Marcos en Guatemala, pero desaparecieron sin dejar rastro alguno. Las autoridades guatemaltecas le han pedido ayuda a los investigadores mexicanos para encontrar lo más pronto posible a estas personas que desaparecieron de forma misteriosa en el vecino país, pero hasta el momento no han recibido ninguna información. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Hay gran preocupación internacional por un brote descontrolado de neumonía. Está afectando principalmente a menores de edad, pero se está ocurriendo en China. La Organización Mundial de la Salud está monitoreando de cerca la situación y ha pedido informes al país tras la saturación de los hospitales en varias ciudades, incluyendo Beijing, la capital. En India han reanudado la búsqueda de por lo menos 40 trabajadores de la construcción. Esto es lo que sabemos. Quedaron atrapados tras el derrumbe de un túnel. El hecho ocurrió hace casi 2 semanas. Milagrosamente todos están vivos. Sin embargo, las tareas de rescate se han complicado por obstrucciones de roca y metal que impiden llegar hasta ellos. Solamente se les ha suministrado comida y oxígeno a través de tuberías. Al regresar de la pausa tenemos más. Sigan con cierre de edición. Un chimpancé y su familia adoptiva se reúnen de nuevo. El emotivo encuentro al regresar de la pausa.
La fiebre del Viernes Negro también se vivió en Venezuela. Multitudes de compradores abarrotaron las tiendas en busca de los mejores descuentos. La tradición del Viernes Negro cumple 5 años de haber sido adoptada en el país sudamericano y ahora es la fecha anhelada por los venezolanos para aprovechar ofertas en bolívares y en dólares estadounidenses. Y mire la emotiva reacción de un chimpancé al reencontrarse con la familia que lo crió. En este conmovedor video, el primate muestra su felicidad al ver y reconocer a sus cuidadores después de haber estado separados por más de un año. Estas imágenes siguen tocando los corazones de los usuarios en las redes sociales. Escucha esto también, ya lleva más de 700,000 reproducciones. Increíble el amor que tiene el chimpancé por quien cuidaron tanto de él. Yo soy José Armando Ronzat, en nombre de todo el equipo de Cierre Edición, le deseamos un muy feliz fin de semana, agradecemos su sintonía y también agradecemos el que hayan ustedes compartido las historias de la gran mentira. Los esperamos el lunes. Muy buenas noches.